Y el constructor es juzgado por lo que les pasó a sus discípulos. Eso es solo, esa es una explicación, una interpretación. Así que no tienes una interpretación infalible de este texto. No, la Iglesia Católica solo ofrece un puñado de interpretaciones infalibles de las Escrituras y esta no es una de ellas que esté ni siquiera cerca. No, es solo lo que estoy publicando y creo que es bastante interesante. Entonces el día lo mostrará cuál es el día. El día es el juicio final del fin del mundo. Cuando Pablo estaba escribiendo Corintios, probablemente tenía la mentalidad de que el día del Señor estaba muy pronto dentro de su vida, aunque al final de su vida, parece llegar a la conclusión de que el día del Señor está más lejos. Así que parecía entender que él y otros trabajadores no sufrirían una muerte natural. Probablemente estarían presentes cuando el Señor regresara. Entonces dijiste en tu libro que eso lo obtuviste de Jimmy Akin. Pensé en darle crédito. Oh sí. Así que Jimmy es un gran tipo. Ahí vas. Entonces tu argumento de que este es el día del Señor. Si es el día del Señor y Pablo entendió cuál era el día del Señor, entonces no podría ser el purgatorio porque entiendo que el purgatorio es algo que experimenta un individuo antes del día del Señor, ¿verdad? Bueno, para la mayoría de las personas, si morimos, el día del Señor no ha llegado. No hemos llegado a la segunda venida o al juicio del pecado que está, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 5. Entonces, la purificación que tiene lugar después de la muerte es algo que sucede ahora. Y necesito ser claro sobre esto. La enseñanza oficial de la Iglesia Católica es que no existe ninguna enseñanza sobre la duración del purgatorio. Ha habido especulación teológica sobre eso, pero tal como dice Pablo en Corintios 15, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Quizás será el caso de que después de la muerte, el proceso de purificación sea instantáneo. O el tiempo es diferente en el purgatorio. Tomás de Aquino dijo que en el más allá pasamos por la eternidad. Entonces, el tiempo que está conectado a la tierra o al purgatorio es demasiado heterogéneo para juzgarlo. Por eso, cuando dijiste que las indulgencias quitan un tiempo de descanso en el purgatorio, los medievales no lo creían. Volveremos a eso en un momento. Pero para que esto sea relevante para el purgatorio, hay que aceptar la idea de que Pablo tenía una idea errónea de cuándo iba a tener lugar el día, porque la doctrina real del purgatorio indicaría que ¿la gente está pasando por esto ahora? Si es temporal. ¿Hay almas en el purgatorio ahora? Sí. Bueno, ¿Y aún no ha llegado el día? no. Entonces, la suposición fundamental que usted argumentó y tomó prestada de Jimmy Hankin es que Paul se equivocó acerca del día. En ese momento escribió Primera de Corintios y luego tuvo una mejor idea de que eso iba a ser más adelante. Sí, pero no hay nada problemático en que él piense que algo va a pasar y luego algo no sucede. Paul, sabes, no veo el problema en que Pablo piense que Dios va a hacer una cosa y no lo hace. No está haciendo una declaración declarativa. El día del Señor va a llegar en X, por ejemplo, que, ya sabes, caeríamos bajo la inerrancia bíblica o algo así. Pero incluso si ese no es el caso, el punto es que él está diciendo que en el juicio final, cuando sea que ocurra el día, en el juicio final, habrá consecuencias negativas para las personas que hicieron cosas malas en esta vida. Esa purificación tendrá lugar. El día del Señor no es la aceptación de la visión beatífica. Todavía habrá un juicio, la separación de las ovejas y los cabritos, el juicio que está en 2 Corintios capítulo 5, versículos 8 al 10 del que ya leí con acento agudo. Así que no hay problema en que Pablo piense y diga, sí, en el juicio final, antes de entrar al cielo, en la visión beatífica, habrá juicio y habrá purificación para los salvos que no están completamente santificados. Está bien, pero ¿estás pensando que el tiempo apocalíptico significa purificación? No, significa revelar. Bueno, entonces la revelación por fuego muestra cuáles fueron las obras, o usted dice que son los conversos. Sí, o podrían ser motivaciones. Pero luego continúa a partir de ahí. Dice que el fuego lo hará saber, y si perdura la obra de uno que ha construido, recibirá recompensa. Entonces, ¿esto está en el purgatorio? ¿Está esto en el purgatorio? La Iglesia no enseña que el purgatorio sea un lugar. Creo que ahí es donde estamos teniendo un desacuerdo. Una vez más, se especula al respecto. El purgatorio es. ¿Pero esto se hace en el purgatorio? ¿Existe un proceso de purificación? Sí, como lo que sugiere Randy Alcorn. Cuando te sucedan cosas malas en el juicio, como perder recompensas, te sentirás mal y Dios no nos hace sentir mal por una razón arbitraria.
Lo hace para que nuestra voluntad están reordenados para que podamos ser perfectamente santos y entrar al cielo. Bueno. Está bien. Entonces, hasta ahora, hemos llegado a un acuerdo en que alguien podría sostener un modelo de purgatorio que se llamaría modelo de santificación y que simplemente dice que Dios completa nuestra santificación después de la muerte. No sé, tengo idea de por qué el purgatorio estaría asociado con eso porque creo que acabas de decir hace un momento que el purgatorio podría ser instantáneo y, por lo tanto, no podría haber ninguna objeción que pusieras para luego decirle a un no católico que dice que cuando morimos, entramos directamente a la presencia de Cristo y hemos sido transformados y por lo tanto lo nuevo se manifiesta plenamente y lo viejo ha pasado y podemos entrar directamente a la presencia de Dios, pero no será así. Será el proceso de la muerte porque todos morimos, pero no todos vamos al cielo. No es la muerte la que nos cambiaría. No, claro que no, pero ya se nos ha dado una nueva naturaleza en Jesucristo. Y así ya hemos sido hechos nuevas criaturas. Vivimos en el ahora y en el todavía no. Ya estamos en esa posición en la que amamos a Dios y tenemos esos deseos por Dios y tenemos esa nueva naturaleza. Y cuando morimos, esos apegos finales al pecado, ese pecado permanente con el que luchamos, desaparece. Y así ahora estamos vestidos. Voy a terminar esta frase. Ahora estamos vestidos de la justicia de Cristo y por lo tanto podemos entrar directamente en su presencia. Entonces, espera, ¿cuándo desaparece nuestro apego al pecado? Al morir. ¿Le pasa eso a todo el mundo? No. Entonces estás diciendo que al morir, Dios nos purifica del pecado. Ya hemos sido purificados del castigo del pecado, pero aún experimentamos el pecado permanente en nuestra vida. De eso se trata la santificación. De eso se trata la conformidad a la imagen de Cristo. Y luego, cuando Dios nos llama a salir de este mundo, ahora nos hace ir a un lugar diferente. Y así, la razón para la continuación de esa lucha desaparece, y entramos en su presencia no sobre la base de quiénes somos o qué somos, sino sobre la base de lo que Cristo ha hecho en nuestro lugar. Dios, entonces la razón por la que deseo el pecado en esta vida es algo relacionado con mi alma, ¿verdad? ¿Relacionado con mi alma? Sí, que hay algo sobre. Es permanente, lo llamamos pecado permanente. Lo llamamos continuar, ya no estamos bajo el poder reinante de ese pecado, pero todavía está en nuestros cuerpos carnales. No estoy seguro de qué quieres decir con alma en ese momento, en el alma. Es posible que este modelo de santificación del purgatorio pueda ser que lo sea, pueda ser instantáneo, pueda ser también un proceso. Así como pasamos por un proceso de santificación en esta vida, Dios hará que pasemos por un proceso de santificación en la próxima vida. ¿Es eso posible? La Biblia no enseña eso, y supongo que te estás refiriendo a algo distinto a la doctrina católica romana, porque entonces tenemos que hablar de castigos temporales por el pecado. Vamos, tengo algunas otras bolsas de sorpresas aquí. ¿Qué dirías? ¿Quién dirías que es el primer cristiano que sostuvo tu opinión sobre la otra vida, que no hay castigos post-mortem ni purificación ni nada por el estilo? Peter, Paul, James, todo el tiempo. Muy bien, permítanme reformular lo que el cristiano después de la era apostólica. Especialmente libros como este de Brian Daly. Esto documenta la amplia gama de puntos de vista y el hecho de que incluso mirando a alguien como Gregorio el Grande, puedes encontrarlo en un lugar diciendo, vamos directamente a la presencia de Dios. ¿Hubo algún padre allí que negara el purgatorio y dijera que todos los creyentes entran inmediatamente al cielo? Está bien, se le negó el purgatorio. Ni siquiera era un concepto. Entonces, ¿cómo podrías negarlo? Tampoco negaron que a los Dallas Cowboys se les atragantó todo el tiempo en los playoffs. Pero eso sigue siendo una realidad. Lo siento, Tom. Lo siento, Tom. Lo siento. ¿Agustín creía en el purgatorio? No de la manera que creerías, no. ¿Creyó eso después? Hizo declaraciones sobre la purgación en el más allá, pero eso no tiene nada que ver con eso. ¿Dijo que después de la muerte la gente sufre pena purgatoria, Sí, pero eso no había sido definido en la forma en que lo define el Concilio de Florencia. ¿Era qué? Te pregunto si las hay. Bien, como te gusta citar a la gente, Brian Daly dice que no. ¿Dónde dice eso?
En su sección sobre Agustín, delinea muy claramente las limitaciones de su comprensión de cualquier tipo de, no hay nada que pueda dar lugar, por ejemplo, al concepto de indulgencias y el thesaurus meritorum y todo el resto de ese tipo de cosas. Eso aún queda por recorrer. Hay que tener en cuenta el desarrollo de la historia de la Iglesia. ¿Hay alguna persona en la historia de la Iglesia después de la era apostólica de quien usted diría que, sí, sus puntos de vista sobre la otra vida en lo que respecta a la purificación o el castigo post-mortem son bastante similares a los míos? Bueno, incluso Juan Crisóstomo, muy claramente en el suyo, y ustedes lo saben, ustedes son los que hacen los videos sobre estas cosas, muy claramente dio oraciones fúnebres y cosas así, hablando de la entrada inmediata a la presencia de Cristo. ¿Creía Crisóstomo que los condenados podían salvarse? No ser salvo, no. Dijo que deberían rezar por los condenados para mitigar su sufrimiento. No dijo que podrían salvarse. Eso es diferente. Muy bien, vayamos al tema relacionado con el castigo. Muy bien, mi otro argumento aquí es que mi cronómetro se detuvo. Evan, ¿cómo vamos a tiempo? 3 minutos y 57 segundos. Bien, 3 minutos y 55 segundos. Bien, volvamos a mi otro argumento sobre el pecado y el castigo. Entonces, la primera premisa es que cuando los cristianos pecan, Dios los disciplina desagradablemente para perfeccionarlos moralmente. ¿Dirías que eso es verdad? Dios conforma a los elegidos a la imagen de Cristo, y eso se describe en el libro de Hebreos como un padre que castiga amorosamente a sus hijos porque quiere que seamos nosotros santos como Cristo es santo. El término desagradable no lo es. Bien, bueno, en Hebreos 12:11 dice, por el momento toda disciplina parece más dolorosa que placentera. Más tarde, da el fruto pacífico de la justicia a aquellos que han sido ejercitados en ella. ¿No dice eso claramente que Dios nos disciplina desagradablemente? Si desea utilizar ese término, le permitiré hacerlo. Nunca predicaré un sermón usando ese término. Lamento que no prediques lo que dice la Biblia. Entonces está bien, sigamos adelante. Es un golpe bajo, y usted lo sabe, y todos los presentes en la sala también lo saben. No, fue divertido publicarlo. Muy bien, creo que está muy claro que cuando los cristianos pecan, Dios los disciplina desagradablemente para perfeccionarlos moralmente. No es un monstruo arbitrario y caprichoso. Entonces eso iría a la premisa 2. ¿Entonces es imposible? Entonces, si Dios nos disciplina de manera desagradable, ¿estás diciendo que si eso sucede, solo sucede en esta vida antes de la muerte? Sí. ¿Cómo sabes eso? Porque de eso habla el capítulo 12 de Hebreos. Mi hijo no menospreció la disciplina del Señor, ni desmayó cuando era aprobado por él. Porque el Señor a quien ama, disciplina y azota a todo hijo que recibe. Y entonces esto es ser conformado a la imagen de Cristo, y ese es el propósito de Dios al dejarnos en este mundo. De lo contrario, podría simplemente decir, oye, eres salvo, boom, te vas de aquí, directo al cielo, no te preocupes por eso. Pero en cambio, quiere que vivamos la vida de Cristo aquí en la tierra. Bien, entonces eso es una suposición que estás haciendo. Te pregunto, ¿es posible que Dios, como sabes, solo lo haga en esta vida? ¿Cómo sabes eso? ¿Hay algún versículo de las Escrituras que diga eso? Bueno, una vez más, soy un biblista creyente en las Escrituras y no he visto nada en las Escrituras que me diga que después de esta vida, este concepto de purgación o cualquier otra cosa que pueda ser, continuará en presencia de Dios. Si llego a la presencia de Dios en el cielo y Él permanentemente me revoca una recompensa celestial por lo que hice en la tierra, ¿llamarías a eso disciplina desagradable? No era cuestión de... Hay una serie de suposiciones falsas allí. Bueno, estás asumiendo que en el capítulo 3 de Corintios, que la recompensa de alguna manera, entre comillas, ha sido rescindida o algo por el estilo. Eso no es de lo que habla el texto. ¿Qué es lo que se pierde? ¿Qué se pierde en 1 de Corintios 3? ¿Sufrirá la pérdida de las cosas que construyó y la pérdida de lo que bien no lo hiciste antes? Bueno, el único contexto en 1 de Corintios capítulo 3 es la edificación sobre el fundamento que este individuo está haciendo. Entonces ese era trabajo dentro de la iglesia. No se trata de conversos ni nada parecido. Son las cosas que hizo. Y entonces, cuando se demuestre, podría nombrar nombres de ciertas personas, que todo lo que hicieron, los millones que gastaron, los edificios que construyeron y todo lo demás, cuando ese gran día demuestre que lo hicieron completamente por sí mismos, entonces todo se quemó. Arriba, todo se acabó y él no tiene nada. Esa es la pérdida. Bueno,
¿No dijiste antes que recibiría un salario, un misoz? No, esa es la persona cuyo trabajo. Está bien, esa es la persona cuyo trabajo. Oh, basta. Esa es la persona cuyo trabajo no se quema. Él es el que recibe el deshielo. Okay. I've got to watch my timer a little more closely. Stop. Okay, sorry. How many times do you have to tap it? Vale, tenemos 10 minutos más, ¿verdad? Muy bien, bien. Hay algunas personas en la audiencia que no dicen nada bueno, pero está bien. Muy bien, volvemos directamente al capítulo 3 de Corintios. Así que en el versículo 14, ahí es más o menos donde estábamos. Si la obra de alguien que él ha construido permanece, Newton corta el vínculo. Recibirá una recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? Bueno, no lo sabemos exactamente. Probablemente nos imaginaríamos algún tipo de glorificación u honor, algo relacionado con el cielo, ya que este es el día del Señor. Bueno, y la persona que recibe esta palabra es un santo o una persona que va al purgatorio. Aquí dice que parece ser alguien. No es así. No habla de que esa persona sufra algún tipo de pérdida o necesite una purificación. Entonces solo habla de que serán recompensados en el cielo. Pero es posible que alguien pueda ser purificado del pecado después de la muerte y aún así recibir recompensas celestiales. Jesús dice, acumulad tesoros no en la tierra, sino en el cielo. Bien, entonces los únicos en el versículo 14 son los que construyeron con oro, plata y piedras preciosas. ¿Estarías de acuerdo con eso? Puedes volver a preguntar, por favor. En el versículo 14, los que reciben recompensa son los que edificaron sobre el fundamento con oro, plata y piedras preciosas. Sí, los que actuaron bien en esta vida recibirán una recompensa. Esa es la doctrina de las recompensas. Es muy común en el Nuevo Testamento. Bueno, So, our entonces hay santos, y tenemos definiciones completamente diferentes de santos, pero ¿hay santos que construyeron con oro, plata y piedras preciosas? ¿Ay? Oh, bueno, la Iglesia no tiene una enseñanza dogmática sobre si todos los santos canonizados fueron inmediatamente al cielo o si se sometieron a una purificación. Es posible que alguien que lo reconocemos como un santo canonizado, alguien que definitivamente está en el cielo, haya pasado por un proceso de purificación antes de ese punto. La Iglesia no tiene una enseñanza sobre eso. De hecho, parece probable que algunos de ellos lo hicieran. Entonces, los santos no son individuos que tienen más mérito que los castigos temporales sobre sus almas y, por lo tanto, van directamente a la presencia de Dios. La palabra santo tiene diferentes significados. Cuando se usa en el Nuevo Testamento, se refiere a los cristianos en general. La palabra santo ha aplicado un significado técnico en la teología católica para referirse a alguien que la Iglesia ha enseñado oficialmente que está actualmente en el cielo o un santo canonizado. Pero los santos no son perfectos. Cuando relees las vidas de los santos, especialmente el gruñón Jerome, lo ves. Entonces, está bien, entonces este juicio no puede ser de... Muy bien, me saltaré esa parte. Si la obra de alguno es destruida por el fuego, estos son los que construyeron de madera. Hola paja, ¿verdad? Si el trabajo de alguien es el versículo 15, lo siento mucho, James. Estoy irremediablemente distraído. Voy a perder una apuesta de $50 si no me preguntas quién es el bendito hombre. Pero está bien, sigamos adelante. Podemos seguir adelante. Esto es divertido. Así que el versículo 15, si alguien pierde su obra, sufrirá pérdida. Entonces, es tu idea. Lo que nos estás presentando es que si se demuestra que los conversos de cierto líder cristiano no son verdaderos cristianos, ¿esa persona será castigada? Sí, creo que esa es una visión que tiene sentido. El pasaje no se lo impondría a los demás. Es algo que creo que tiene mucho sentido. Y como cité antes, Hebreos 13 y 17 dice que te sometas a aquellos que tienen autoridad sobre ti, tus líderes en la iglesia, que son hombres que tendrán que dar cuenta. Pero incluso si decimos que las obras son solo cosas que hicieron en esta vida, motivaciones que tuvieron. La cuestión es que las obras son malas en un sentido moral. Las cosas morales malas son pecados, y por eso reciben un castigo, pero es un castigo temporal, no un castigo eterno, y ese es el fundamento de la doctrina del purgatorio. En Romanos 4-6.
Está bien. No creo que sea justo quien hizo la apuesta, porque tú la preparaste. Así que simplemente digo. Puedes preguntar lo que quieras. Ah, sí, claro. Sí, sí. En Romanos capítulo 4, David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios imputa justicia sin obras. ¿Crees que Dios imputa justicia por la fe? Yo creo que cualquiera puede. Que el punto que Pablo está señalando allí en Romanos 3 y 4 es que cualquiera puede llegar a la justicia en Cristo ante Dios, ya sea judío o gentil. A través del bautismo, todos sus pecados son lavados. No hacen ningún trabajo. No hay nada como la circuncisión donde se ganan su lugar ante Dios. Simplemente vienen y reciben a Cristo en el bautismo y después del bautismo ninguno de sus pecados se les reprocha. El bienaventurado es aquel que ha recibido el perdón de Dios. Cuando Dios perdona, sus pecados no se le reprochan. ¿Aparece el término bautismo en algún lugar de Romanos 3 o 4? No, pero el punto es que el hombre bendito es como preguntamos cómo nos perdona Dios. Bueno, y eso queda muy claro cuando Pablo habla del bautismo en Romanos 6. Entonces, solo llegaremos al bautismo en Romanos 6, pero en Romanos 3 y 4 simplemente tenemos que seguir leyendo. No, en Romanos 3 y 4, como si estuviéramos hablando de David, porque David es un hombre bendito. Es porque Dios le perdonó los pecados de asesinato y adulterio y así esos pecados ya no se le reprocharían. Y el hombre bienaventurado es aquel que recibió el versículo 4 dice al que trabaja el mistos que también vimos en 1 de Corintios 3 el mistos no se cuenta ni se imputa como un regalo, sino como algo que se debe. Pero luego el versículo 5, el contraste con el que no trabaja, pero creyendo en el que justifica al impío, su fe es contada como justicia. ¿Ves que Pablo está contrastando una actitud de ganar algo de Dios con una actitud de fe en las promesas de Dios? Correcto, y la enseñanza católica no es que ganamos algo de Dios por nuestros propios méritos o que ganamos recompensa o salvación de algún tipo de salario que Dios está obligado a darnos por el igual valor de nuestras obras. A lo que te refieres allí en Romanos 4 versículos del 3 al 5 está relacionado con el hecho de que cualquiera puede recibir el perdón de Dios, ya sea judío o gentil. Druid dice en este pasaje que Pablo descarta cualquier sugerencia de que Abraham podría haber sido exactamente el tipo de persona que Dios estaba buscando, de modo que pudiera haber algún mérito antes de la promesa. Sí, y sin embargo, cuando llegamos al versículo 5, dice que su fe le es contada por justicia, ¿verdad? Sí, la enseñanza católica sobre la justificación es que no son mutuamente excluyentes, que Dios puede declararnos justos, pero también nos hace justos. Así como Dios declaró, hágase la luz, también objetivamente hizo que la luz existiera cuando creó el mundo. ¿Sobre qué base puede decir que alguien es justo? ¿No tienen que ser justos para ser declarados justos? Bueno, no, Dios tiene que hacernos justos. Nos toma como hijos de Adán y nos hace hijos de Cristo, infundiéndonos gracia sacramentalmente, ¿verdad? Sí, eso es lo que creen los católicos. No por fe. No, lo que enseña la Iglesia Católica y lo que enseñarían los luteranos y lo que enseñarían los anglicanos es que el bautismo es algo que recibimos por fe, no es ningún tipo de trabajo. Bien, entonces usa carácter, tal como David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios imputa justicia, coros ergo, sin obras. ¿Cuáles son estas obras? Probablemente las obras relacionadas, en un contexto inmediato, como dije, Pablo está más preocupado por la relación entre judíos y gentiles. Por eso en Romanos 4-9 hace la distinción entre los circuncidados y los incircuncisos. Entonces son esas obras las que te darán entrada al reino de Dios. Y está diciendo que no necesitas eso. Está diciendo que no es necesario ser un buen judío para ser un buen cristiano. Entonces no serían las obras que vienen de ergo et meno en el versículo 4, el que trabaja el salario no es según la gracia. ¿Entonces hay una distinción? Para recibir la justificación para Dios no es necesario hacer ningún trabajo. Recibes el bautismo como una gracia de Dios. Por eso es que un niño, cuando es salvo, no puede trabajar. No hacen nada más que retorcerse. Y si pecas mortalmente y rechazas a Dios, puedes volver a Dios mediante una fe humilde y recibirlo en el sacramento de la reconciliación. Eso no es un trabajo. Desafortunadamente, las respuestas han tardado tanto que no podré cumplir con tus apuestas.
Entonces, pero en los versículos 7 y 8, ¿no ven que Pablo está definiendo la imputación de justicia como el perdón de los pecados? Sí, y puedes hablar de ello. Como dije, no son mutuamente excluyentes, pero el punto del asunto es que, si estás argumentando eso, bueno, Dios nos imputa justicia, entonces no cuenta nuestros pecados, o no imputa nuestros pecados. Pecados para nosotros, de eso no se sigue que no haya consecuencias por nuestros pecados. Eso significa que una vez que Dios nos considera justos, entonces, si terminamos convirtiéndonos en apóstatas impenitentes, ¿terminaremos yendo al cielo porque Dios no nos imputa esos pecados? Eso no se sigue en absoluto. Bien, hemos llegado al final del periodo de contrainterrogatorio. No sé si mi micrófono está encendido. Quizás mi micrófono esté encendido. Bueno, llegue al final del periodo de contrainterrogatorio. Creo que necesito un aplauso. Sé que vamos a hacer eso más, pero... Pasar tanto tiempo sin aplaudir simplemente estuvo mal y trabajaron muy duro para lograrlo. Entonces, tenemos muchas preguntas. No tengo idea si esta es una pregunta seria o no, así que la dejaré de lado porque es para ustedes dos. ¿Cuándo se someterán ambos a la Iglesia una verdadera de la Santa Apostólica Independiente Fundamental KJV del Pastor Yin y a Disney Baptist? Hazlo bien. Sí. Y luego alguien más me sobornó o sobornó al doctor. Blanco con tarjeta Chick-fil-A. No sé. ¿Entonces te quedarás con eso? No sé. No, te lo daré. Aquí tienes. Aunque creo que es solo para una galleta. Así que vamos a llegar a esa pregunta, pero Trent hace preguntas primero. Entonces no lo hice ya. Eso ya lo hicimos. No, lo siento. Estás respondiendo las preguntas que llegaron. Respondiendo preguntas. Los tenía preocupados allí. Lo siento. Disculpas. Bien, entonces 20 minutos con esto. Nuevamente, tomaré 1 minuto para responder, 30 minutos para responder si la pregunta es para usted o no. Bien, mucha gente preguntó sobre el ladrón en la cruz. Un poco sorprendido de que eso no surgiera. Entonces, ¿cómo respondes a Lucas 23:43? Hoy estarás conmigo en el paraíso, dijo Jesús al ladrón en la cruz. El argumento parece ser que el purgatorio no existe porque el ladrón habría tenido que someterse a una purificación o un castigo temporal por los pecados, y Jesús dijo hoy estarás conmigo en el paraíso. No me parece un buen argumento contra el purgatorio, porque primero, como cité del Catecismo, párrafo 1472, por un ferviente acto de caridad al volverse a Dios en el dolor del pecado, todos los seres temporales las consecuencias de los castigos por el pecado pueden ser remitidas. Y creo que el ladrón claramente hizo eso. Él, de corazón, le dijo a Jesús, recuerda cuando entres en tu reino, él reprendió a los demás ladrones en la cruz y sufrió una muerte tortuosa. Entonces se podría decir que fue purificado al aceptar voluntariamente ese castigo. Además, como dije, el purgatorio es algo cuya duración no la enseña la Iglesia, por lo que aún podría haber sucedido en un corto periodo de tiempo si fuera necesario después de la muerte. Además, Jesús no fue al cielo inmediatamente ese día, ¿verdad? Porque tenía que descender a los infiernos, predicar a los espíritus encarcelados. No resucitó gloriosamente hasta el domingo. El paraíso se refiere a una región del inframundo, un período intermedio donde podría tener lugar la purificación. También advierto que el ladrón en la cruz. Bien, bien. 1 minuto, 30 segundos. Eso es brutal. Una vez que asuma la autoridad de la Iglesia para definir estas cosas, podrá utilizarla para interpretar toda la Biblia de la manera que desee. No hay nada en las Escrituras sobre el purgatorio. No hemos visto nada que lo nombre. Se ha asumido desde el principio, y la realidad es que el ladrón en la cruz simplemente confió en Cristo, y Cristo dice, puedo salvarte perfectamente, y eso es en lo que todos nosotros podemos confiar. No puedo oírte. Esto tendrá que continuar. Bueno, bien, llegamos a la pregunta de Chick-fil-A. Pero es solo una galleta. Sí. Esto hace mucho calor. Pero en realidad quiero permitirles, no estoy realmente seguro de la pregunta, por lo que podrían decir que no tiene nada que ver con eso, pero la pregunta es esta. ¿Cómo afecta el significado de la palabra griega ayu la conversación de esta noche? ¿O no? ¿O lo obtienes a cambio de nada? ¿Estamos hablando de Aeon? Sí. Aio, bueno, parece una U,
pero puede ser una M. Probablemente sea la forma U final. Bueno, Uh, Supongo que alguien puede estar refiriéndose a la era, Mateo 12 Marcos 3, en la era venidera versus un pecado eterno, que no terminamos discutiendo, sorprendentemente. Ojalá hubieras apostado por eso. Aparte de eso, no sé qué suponer que son los antecedentes. Lo lamento. No, eso me preocupa, pero sí me sobornaron. Así que quiero darte. Léelo. Creo que te has ganado tu salario. Déjame hacerte otra pregunta. hazlo. Esto es para el doctor. Dwight, los anglicanos de la alta iglesia que afirman sola escritura y creen en el purgatorio afirman un evangelio diferente. Bueno, una alta iglesia anglicana tendría que usar, si pudiera haber una alta iglesia anglicana, tendría que usar los 39 artículos, y los 39 artículos fueron reformados completamente. El problema es que ha habido desarrollo desde entonces. He predicado en muchas iglesias anglicanas en Sydney, Australia, donde son muy conservadoras y creen en la justificación por la fe y cosas así. Y tengo una foto mía y de un ministro anglicano parados al lado del pequeño baptisterio, y voy así. Pero creen en la justificación por la fe. En cuanto a lo que se les ocurrió a otros anglicanos después de los 39 artículos, realmente no puedo comentar. Pero si es así, cualquier cosa que le haga creer que hay algo fuera de la fe y solo la fe como medio de justificación se vuelve extremadamente problemático. Pero no tienen el mismo nivel de autoridad definitoria dogmática que Roma reclama para sí misma. Silencio. Sí, diría eso cuando miras, y esto es importante cuando la gente ve a católicos y protestantes debatir. El protestantismo es un grupo demográfico muy amplio y habrá protestantes que estarán mucho más cerca de la posición católica y ciertas cuestiones no tendrán ningún problema con ella, como el bautismo, la regeneración, algo en lo que luteranos y anglicanos difícilmente están de acuerdo con los católicos. El rey Enrique VIII fue llamado defensor de la fe. Escribió una defensa de los 7 sacramentos. Entonces, si tu teología tiene sacerdotes y tienes sacramento de confesión y penitencias y entiendes que hay castigos temporales por el pecado en esta vida sobre los cuales la Iglesia tiene cierta autoridad, entonces estás dando un salto y saltando hacia una doctrina del purgatorio. Como católico, no estás tan lejos. Bien, Trento, otra pregunta donde Jesús está en la cruz, basada en Hebreos 10, 12 al 18, aunque esto es una referencia a los evangelios. ¿Qué quiso decir Cristo en la cruz al decir consumado es? Hay diferentes interpretaciones de lo que eso significa. Podría simplemente significar que su pasión ahora estaba completa. De hecho, tengo un vídeo en mi sitio web de que hay gente que dice erróneamente que terminado significa pagado en su totalidad. Se trata de un malentendido del término griego y su abreviatura utilizada en los manuscritos. Lo que no se cumplió fue nuestra justificación, por ejemplo, porque Pablo dice en Romanos 4:25 que Jesús resucitó para nuestra justificación. También dice en Corintios que si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana. Entonces nuestra salvación no terminó en ese momento. Entonces puede referirse a su misión profética, la pasión está consumada. O Scott Hahn en su libro, La Cena del Cordero, propone una intrigante hipótesis de que lo que se termina bebiendo la cuarta copa de vino, se termina la cena que comenzó la noche anterior. Y puedes leer eso en el libro de Hahn, La Cena del Cordero, si estás interesado. Y su libro académico, La Cuarta Copa. No sé si a todos les afecta de la misma manera que a mí, pero cuando comencé a debatir con los católicos romanos, uno de los argumentos principales era que no somos como ustedes, los protestantes. Podemos acudir al Papa y descubrir exactamente qué significa un texto. Y, sin embargo, cuando nos adentramos en estos textos, lo que escuchamos es, bueno, podría ser esto, podría ser aquello, no sé, podríamos leer este libro aquí, podríamos leer ese libro allá. Y simplemente me parece que hay menos confianza en la autoridad interpretativa que antes. Pero se me acabó el tiempo. Doctor White, si mueres y eres salvo, pero luchas con un pecado mortal, orgullo, lujuria, etc., vas directamente al cielo y puedes demostrarlo con las escrituras.
Nuevamente, la enseñanza de las Escrituras es que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que poseemos su justicia, y según Hebreos 10, hemos sido perfeccionados por ese sacrificio hecho una vez para siempre, en nuestro lugar. Y entonces, cuando hablas de luchar contra un pecado mortal, casi suena como si se presentara algún tipo de concepto de pecado mortal. Y nuevamente rechazo la idea de la distinción mortal y venial. Pero la razón por la que voy a la presencia del Padre es porque ha habido una transición. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Esa es una realidad ahora, y luego, en la muerte, se convierte en la realidad final, de modo que ese apego ya no existe, ese pecado permanente ya no existe, y la razón por la que puedo estar en la presencia de Dios es porque estoy vestido en esa justicia. Yes. Él fue hecho pecado en mi lugar. Por eso puedo ir directamente a su presencia. Sí, la respuesta me parece un poco confusa. Parece hacer que el pecado sea algo de lo que estamos libres de la muerte, simplemente porque suena como si nuestras almas estuvieran separadas de nuestros cuerpos, como si el pecado fuera simplemente algo que tenemos. Una vez que el alma deja el cuerpo, ya no lucha más con el pecado, pero eso no tiene sentido porque los condenados, cuando mueren, pecarán y seguirán pecando en el infierno, aunque no tengan su cuerpo. Punto. Entonces eso mostraría que el pecado es algo relacionado con nuestras almas. Entonces, después de morir, la muerte no es el proceso automático que nos santifica. Si todavía necesitamos santificación, Dios hará algo para completar ese proceso si es necesario después de la muerte. Bien, para Trento, si el pecado se puede pagar temporalmente y podemos ser santificados a través del purgatorio, ¿por qué era necesaria la muerte de Jesús? La muerte de Jesús fue necesaria porque no podemos satisfacer las consecuencias eternas del pecado. La consecuencia eterna del pecado es que hemos acumulado una deuda infinita contra Dios. Nuestras acciones nos separaron de Él y nacemos en pecado original. No tenemos la gracia santificante. Somos hijos de Adán. No tenemos derecho a presentarnos ante Dios. La única manera de llegar a Dios es que Cristo hizo satisfacción y la hizo posible por sus méritos. Es superabundante. Cada persona, si elige recibir a Cristo, puede ser salva para que Cristo merezca y satisfaga las consecuencias eternas del pecado. Sin embargo, como los cristianos sabemos, cuando todavía pecamos, incluso cuando somos salvos, hay consecuencias temporales. Dios Jesús nos quitó las permanentes y consecuencias eternas, pero cuando pecamos, creamos desorden en la voluntad, apegos nocivos a las criaturas, discordia entre los hermanos. Estas son consecuencias temporales y finitas de los pecados por personas finitas que se alejan parcialmente de Dios. Lo que no acabamos de escuchar, y lo que acabamos de decir, fue algo acerca de la unión del creyente con Cristo y el hecho de que lo que la muerte de Cristo realmente logra es perfecto y completo a favor de ese individuo en particular, los elegidos, esa unión con Cristo y esa expiación sustitutiva. Eso realmente es parte de lo que estamos viendo esta noche y en lo que eso realmente termina resultando. Bien, una pregunta para James. ¿Podía Pedro perdonar los pecados? ¿Por qué el hecho de que los discípulos pudieran perdonar los pecados no es evidencia de que los cristianos confesaran sus pecados a un sacerdote entre comillas? Dirijo a la gente al debate que se celebró hace varios años entre Mitch Pacwa y yo sobre el tema del sacerdocio. Creo que fue muy útil para la gente. Y Mitch es un gran tipo. No hay sacerdotes en el Nuevo Testamento. A los apóstoles se les dice que pueden proclamar el perdón de los pecados, pero eso es a través de la proclamación del Evangelio mismo. Ese es el objetivo. Podemos decirle a cualquiera, vuélvete con fe al Señor Jesucristo y descubrirás que es un Salvador perfecto y poderoso. De eso se trata el perdón de los pecados. No es el dicho individual, tengo alguna marca sacramental en mi alma que me da el poder de la transustanciación y también el poder de asignaros castigos y penitencias y todo lo demás. Esto es, nuevamente, algo tan alejado del cristianismo del Nuevo Testamento que nos ilustra cuánto desarrollo se requiere para llegar al sistema sacramental mismo. Yo diría que esa no es una interpretación correcta. En Juan 20:23 no se menciona la proclamación de los pecados, y de hecho la proclamación del Evangelio era algo que se había hecho al comienzo del ministerio de Jesús. Jesús da algo nuevo, sopla sobre los apóstoles. Entonces, en cierto sentido, los apóstoles ahora son inspirados por Dios, y Él les dice a quienes les perdonan los pecados que les perdonan, y a cuyos pecados les retienen, les quedan retenidos.
De hecho, como cubro en mi libro Aspect Catholic ISM, el Nuevo Testamento nunca nos dice que confesemos nuestros pecados a Dios. Dios nunca es un objeto explícito para decir que confesemos nuestros pecados. Cuando se habla de confesar los pecados, eso está en Santiago capítulo 5, dice, confiesen sus pecados unos a otros. Pregunta para 30. ¿Puede explicar por qué la visión católica sobre el purgatorio ha cambiado desde mediados del siglo XX? Esto habla del concepto de desarrollo. Yo diría que la doctrina se desarrolla, y esto es lo mismo, también es válido para los protestantes. Si se compara a los primeros reformadores magisteriales con los reformadores posteriores, las diferentes comprensiones de las teologías se agudizan y enfocan, y algunas opiniones se disuelven con el tiempo. La comprensión del purgatorio comienza con un concepto muy básico de purificación o castigo después de la muerte en función de lo que alguien ha hecho en esta vida. Hay dos modelos diferentes de purgatorio y los vemos en las fuentes magisteriales. De hecho, eso está muy bien tratado en el libro de Jerry Walls. Se ve un modelo de santificación, purificando después de la muerte, o un modelo de satisfacción, remitiendo los castigos por los pecados. El desarrollo en la teología católica parece ser una idea de que la satisfacción o el sufrimiento de las consecuencias temporales del pecado, que la purificación es el castigo, en lugar de que esas dos sean ideas separadas de que pueden ser simplemente dos formas diferentes de describir la misma cosa. Punto. Todo se puede explicar utilizando el término desarrollo. Es decir, si hay un problema, dale una bofetada a Newman, es como se ha dicho, y creo que está muy bien dicho. Ya lo he recomendado, y si tienes un interés real, te sugiero este libro de FX. Compra en el Purgatorio. Te da una visión realmente profunda de lo que se entendió durante cientos de años, y realmente creo que se ha producido un alejamiento de eso en el período moderno. Pregunta para James. ¿Puedes pecar después de ser salvo? Si es así, ¿cómo puede el pecado entrar al cielo? Bueno, por supuesto, y ese es el punto, ya sabes, uno que Juan nos dice, por cierto, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para dar. ¿A quién le confesarías eso? Oh, eso sería para Dios. Así que sí, hay un lugar directo donde confesamos nuestros pecados, y allí no existe el concepto de sacerdote. Pero sí, experimentamos el pecado permanente en nuestra vida. ¿Cómo entonces podemos seguir teniendo la presencia del Espíritu dentro de nosotros? ¿Cómo entonces podemos seguir teniendo comunión con Dios? Bueno, es porque Él hizo pecado a aquel que no conoció pecado por nosotros, para que pudiéramos ser hechos justos de Dios en Él. Es esa imputación fundamental de la justicia de Dios hacia nosotros lo que nos hace justos ante Dios, y ese pecado ha sido cubierto. Por eso el hombre bendito no es el hombre bendito un día, no el hombre bendito al día siguiente, el hombre bendito de nuevo al siguiente, no el hombre bendito, no. Un cristiano es el hombre bendito porque el cristianismo se centra en lo que Cristo hace para la gloria del Dios Trino. Ese es el aspecto más importante que debemos comprender. Y es la justicia de Cristo la que nos da nuestra paz con Dios. Entonces no es que el pecado entre al cielo, ese pecado ya fue tratado en Cristo. Solo diré que me dirijo a un Juan 1:9 en mi libro y en varios artículos. En los versículos del 8 al 10, el contexto está relacionado con confesar públicamente cosas a otras personas como nuestra fe. Cuando lees a los historiadores de la iglesia primitiva, queda muy claro. Mire la Didache, mire a Ireneo, por ejemplo, que condena a las mujeres que van a la iglesia y se reúnen y que no confiesan sus pecados públicamente, que el sacramento de la confesión era público. Esto está bien establecido entre los historiadores cristianos y de la iglesia. Y al ver eso, la iglesia primitiva estaba muy preocupada por los efectos del pecado en alguien, incluso si era salvo. Creo que es tu turno, Trent. Me estoy perdiendo, lo siento. Creo que probablemente solo tengamos tiempo para hacer una pregunta más para cada uno de ustedes. ¿Qué piensas? Esto se mencionó en los comentarios, pero creo que es importante centrarse aquí en esto. ¿Qué piensas de que Pablo diga que estar apartado o lejos del cuerpo es estar en casa con el Señor? ¿Cómo eso permite el purgatorio? Sí, y ya lo abordé al hablar con James. Esta es una cita errónea muy común de las Escrituras. Entonces la gente dice, estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Más bien, Pablo está expresando una esperanza. Somos de buen coraje. Preferiríamos estar lejos del cuerpo y en casa con el Señor.
Pero él entiende que hay trabajo que tenemos que hacer en esta vida. Pero está muy claro que Pablo no está enseñando que una vez que morimos, inmediatamente estamos en la presencia del Señor y abrazamos la visión beatífica. Porque dice en el versículo 10, todos debemos presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba el bien o el mal según lo que haya hecho en el cuerpo. Y entonces recibir el mal porque hicimos cosas malas en el cuerpo, suena como un castigo post-mortem con el propósito de nuestra purificación. Es una promesa de que estaremos en la presencia de Cristo. Y por supuesto, ese juicio ante el rayo de la simiente de Cristo tiene lugar en el cielo, en la presencia de Cristo. Estas son personas redimidas, y lo son. No se trata de algún tipo de idea de castigo, satisfacción, ni nada por el estilo. La realidad es que Pablo reconoció la vital importancia de saber, en el cuerpo, y si no estoy en el cuerpo, estaré en la presencia de mi Señor. Bueno. Y luego, de nuevo, pienso en la última pregunta. Señor James, ¿a qué purificación se refiere Pablo, si no al purgatorio, en el capítulo 3 de Corintios? No se refiere a la purificación. El texto es realmente muy claro y tratamos de leerlo. De lo que él está hablando, el único término que se traduce como purificación es semiao. Y no sabía que a los protestantes que trabajaron en BDAG se les había dado la tarjeta de alguna interpretación de infalibilidad. Pero la realidad es que el uso que Pablo hace de ese término es sufrir pérdida. Así lo utiliza siempre cuando utiliza el término. Y es simplemente un reconocimiento de que el día del juicio revelará claramente qué es el oro, la plata y las piedras preciosas, qué es la madera, el heno y la paja. No tiene nada que ver con conversos ni nada por el estilo. Y entonces no es una cuestión de purificación, no es una cuestión de castigo, es una cuestión de revelación y de demostrar por qué la gente hizo lo que hizo y quién lo hizo para la gloria de Cristo. Si ve 1 de Corintios 3 no como un ejemplo de purificación, sino como un ejemplo de disciplina desagradable porque Santiago dice, ya sabes, si lo conviertes en simplemente purificación, te estás alejando de la visión tradicional del castigo. Pero luego, cuando cito 1 de los 3 de Corintios, dice, oh, en realidad no es un castigo. Bueno, si miras, por ejemplo, aquí en Leyoff, el libro que recomienda Santiago, dice que la primera persona que hizo la primera exégesis real de 1 de Corintios 315 en la historia de la Iglesia fue Ambrose Aster y consideró está muy claro. Ambrose Aster dice en el siglo IV que sufrir una pérdida es soportar la reprensión porque la persona cuando es sometida a un castigo no pierde algo por ello. Bien, ya casi hemos terminado. Tenemos 5 minutos para cada orador. Nuevamente Trent irá primero, James irá segundo. Estas son sus palabras de cierre de la velada. Bien, está bien. Bien, bueno, juntemos todo. Entonces presenté 2 argumentos a favor de la doctrina del purgatorio, y el primero mostró que somos santificados en esta vida. Para algunas personas, este proceso de santificación continúa después de la muerte, pero se completa antes de entrar al cielo. Entonces, si todavía estamos sujetos al pecado, deseamos el pecado, si el pecado tiene alguna influencia sobre nosotros o mora dentro de nosotros de alguna manera, no podemos estar en el cielo porque nada inmundo puede entrar al cielo, como dice el libro del Apocalipsis. Así que creo que hicimos muchos progresos esta noche y James parecía realmente muy abierto a lo que se ha llamado el modelo de santificación del purgatorio que también es adoptado por otros protestantes. Pero en segundo lugar, no me basé únicamente en ese modelo. También HABLE con acento agudo de la desagradable disciplina después de la muerte, otra palabra para castigo. Muchas veces los protestantes escucharán a los católicos usar términos e importarles significados que no existen. Entonces ese castigo es satisfacer algún tipo de estándar legal del cual ganarnos la salida, cuando más bien se trata de aceptar la disciplina del Padre para reordenar nuestras voluntades y que Él corrija el orden de la justicia, para responder cuando nos alejamos parcialmente de Él. Nos guía suavemente de regreso tal como lo hicieron nuestros padres terrenales con nosotros. Y Santiago simplemente trató de hacer distinciones, trató de decir, y yo di un ejemplo de lo que sucedió en el día del juicio en 1 de Corintios 3, y Santiago dijo, bueno, ya sabes, en realidad no es un castigo, eso no es lo que está sucediendo. Aquí, es disciplina. Haciendo todas estas distinciones, le pediría que lea los versículos usted mismo. Lea Hebreos 12, 6, 2 al 8, o 3 al 8, perdón, 3 al 12, Hebreos. Lea toda la Biblia. Lea Hebreos 12. Empezaremos por ahí. Hay un gran podcast al que acudir, Biblia en el año.
Si lo necesitas, hazlo por cierto y mostré en ambos argumentos que ambos son solo una santificación y el argumento de una disciplina desagradable. Si no te gusta la palabra castigo, sigue con todo. Y también cité enseñanzas magistrales oficiales de la Iglesia Católica que están en armonía con lo que se ha enseñado antes. Creo que es importante entender que las enseñanzas sobre la escatología, el final de la vida, se desarrollan. Que muchas visiones protestantes del infierno eran mucho más gráficas hace 300 años. Recuerdo cuando William Lane Craig debatió sobre el infierno con un ateo. El ateo citó a protestantes e incluso católicos anteriores que hablaban de niños ardiendo en hornos y cosas así, mientras que ahora la discusión sobre el infierno es mucho más aséptica. Sigue siendo malo, pero es una separación eterna de Dios. Entonces vemos avances en esas cosas. Entonces, ¿por qué es importante la doctrina del purgatorio? Importa porque hemos visto que hay una distinción entre pecado mortal y venial. Creo que eso es obvio. El pecado nos impacta. Sabemos en el fondo que, incluso si somos salvos, cuando pecamos, algo anda mal en nuestra relación con Dios. Sentimos pena por nuestros pecados, y eso es algo bueno. Dios quiere que nos sintamos así porque quiere que regresemos a Él. Hay un orden natural de justicia por la gracia divina que Él nos atrae hacia sí. Y no podemos fingir que eso no existe ni endulzarlo con otro lenguaje. Os dejo con las palabras de C.S. Lewis, quien creo que lo expresó muy bien. Él dijo, nuestras almas exigen el purgatorio, ¿no es así? No nos rompería el corazón si Dios nos dijera, es verdad, hijo mío, que tu aliento huele mal, tus harapos se dejan caer con barro y baba. Hemos sido caritativos aquí y nadie os mejorará con estas cosas ni se alejará de vosotros. ¿Entrar en la alegría? Si no respondemos con sumisión, Señor, y si no hay objeciones, prefiero que yo sea limpiado primero. Puede que le duela, aún así, Señor. Supongo que el proceso de purificación normalmente implicará sufrir en parte por la tradición. En parte porque la mayor parte del bien real que me han hecho en esta vida ha involucrado eso. Entonces, a través de todo esto podemos estar seguros de que lo he demostrado en las Escrituras. Esto como testimonio de la Iglesia. James nunca citó a nadie en la aplicación en el testimonio postapostólico o en la historia de la Iglesia que tuviera alguna opinión relacionada con esto. Es una novedad en la historia cristiana, no algo basado en lo que la Iglesia ha transmitido durante siglos. Y esto nos da esperanza y confianza de que podemos buscar la santidad en esta vida, que Dios nos ama. Él es nuestro Padre Celestial, y nos llevará a la perfección y plena santificación ya sea en esta vida o en la próxima y que podamos confiar en el amor transformador de Jesucristo, quien no borra legalmente nuestros pecados con una ficción. Él extingue todo rastro de ellos de nuestras almas para que podamos ser, como dice San Pedro. Pablo dice, nuevas creaciones en Él, y que la doctrina del purgatorio es una buena noticia para eso, para buscar esta santificación y poder conformarnos plenamente con Jesucristo. Muchas gracias. Como tenemos poca memoria, quiero que recuerden lo que acaba de decir Trento, porque resume la triste tragedia de la distinción entre la predicación del Evangelio bíblico y lo que se encuentra en el catolicismo romano. Simplemente llamó a la imputación de la justicia de Cristo una ficción legal. De eso se trataba la Reforma, y de eso debería tratarse este debate. Si quieres saber más sobre temas históricos, dijiste, oh, esto es lo que siempre ha sido. La erudición católica romana lo sabe mejor. Lea a Brian Daley, lea a Lagoff, ellos le darán una buena indicación y un buen resumen del desarrollo a lo largo del tiempo de estos conceptos. Esto no fue algo que, bueno, Ignacio enseñó. No. Tienes un poquito aquí, tienes un poquito ahí. Realmente dependía de Clemente de Alejandría y de su origen. Y allí, lo que se estaba introduciendo en su teología no era una corriente bíblica pura, ni mucho menos. Búsquelo usted mismo, lea y dispare. Estas son fuentes católicas romanas, por cierto. Lea estos libros usted mismo para descubrir qué usaba el purgatorio. Para referirse a todas las miles de visiones de lo que se trata el purgatorio y la temporalidad y el privilegio sabatino de que cuando usas el escapulario marrón. Me pregunto si hay alguien en esta sala usando el escapulario marrón en este momento porque la promesa es que cuando mueras María descenderá al purgatorio y te liberará el sábado después de tu muerte si no hay tiempo involucrado en eso. ¿Cómo llegas al sábado a menos que todos mueran en sábado? Ni siquiera sé cómo funciona.
Estas son las realidades históricas, pero no entré en todas las realidades históricas en un breve debate porque se trata de lo que se acaba de decir, una ficción legal, es la afirmación del Nuevo Testamento. No encontré el término purgatorio aquí, no encontré nada sobre castigos temporales aquí, eso fue todo cada vez que Trento fue allí, citó para el Catecismo Universal, citó para un papa que vivió 2000 años después del nacimiento de Cristo. Este es realmente el problema. Y es por eso que tenemos la división. Por eso, fui atacado durante el día de hoy porque usted no fue muy claro en lo que dijo sobre el catolicismo romano en el debate de anoche, porque hice una distinción entre los pentecostales que tienen un error cristológico y rechazan la doctrina de la Trinidad. Y mi objeción es al catolicismo romano porque no estamos en desacuerdo con la doctrina de la Trinidad. En lo que no estamos de acuerdo es en lo que Pablo enumera en Gálatas como algo que divide fundamentalmente, y ese es el Evangelio. Y si de hecho se puede identificar como una ficción legal la afirmación de la imputación de justicia que acabamos de analizar en el texto original del capítulo 4 de Romanos. Pablo, así como David habla de la bienaventuranza sobre el hombre que a quien Dios, la Isamae, imputa justicia, dicaya asume sin obras. Oh, es una ficción legal. Eso se hace mediante el bautismo, pero eso no se obtiene hasta llegar a Romanos 6. Eso es leer el texto al revés y al revés. Y la realidad es, seamos honestos, después de lo de anoche, todo el resto de esta discusión sobre la historia y todo lo demás es irrelevante. Trento cree en el purgatorio porque Roma se lo dice. Esa es su máxima autoridad y, por lo tanto, la historia de la Iglesia será interpretada a la luz de eso, y la Biblia será interpretada a la luz de eso, y usted puede agarrar cualquier cosa y llevarla a esa máxima autoridad. No hemos visto nada. Repasamos sus argumentos en el contrainterrogatorio y en mis respuestas demostré por qué sus argumentos no se sostienen, pero él no interactúa con nada de eso. ¿Quién es el hombre bendito? ¿Es el bienaventurado el que recién es bautizado? ¿El bendito justo después de salir del confesionario? Hombre bendito, no hombre bendito. Hombre bendito, no hombre bendito. Justificado, no justificado. Justificado, no justificado. ¿Es eso realmente lo que Pablo estaba argumentando en Romanos capítulo 4? Como él dijo, lea Hebreos 12, sí. Pero también lea Romanos 3, 4 y 5, porque ahí es donde está la enseñanza bíblica sobre cómo podemos tener paz con Dios, y niega el concepto del purgatorio. Gracias. 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 Por favor, den a ambos oradores un aplauso más. Realmente somos los beneficiarios de toda una vida de aprendizaje, y no es poca cosa que hayamos podido escuchar esto esta noche. Los debates son realmente un punto de partida para una mayor exploración. Espero que lo entiendas, no puedo responder todas las preguntas, así que tienes que hacer tu tarea ahora según lo que has escuchado. Quiero darles a estos caballeros unos minutos, Dr. White, para llegar a su vehículo y dormir un poco esta noche porque tiene que predicar mañana, y el señor. Puede que John también dé clases mañana, no lo sé. Pero él estará firmando libros en la casa de al lado, y si ustedes quieren, sigan adelante y diríjanse hasta allí para que no los acosen. In March, with Leighton Flowers on John 6. And then honestly, a debate where I think Trent would be 100% de mi lado con Dale Tubi. Ya conoces a Dale Tubi. Si trae un amigo, me uniré a ti. Bueno, y en eso podríamos. Y él es realmente el rey de los unitarios, y así será la deidad de Cristo y el testimonio bíblico de quién es Cristo. Y la razón principal por la que quiero que regrese, aparte de la importancia de los debates, es que cuando lo hagamos, yo estaré en la casa de al lado, y no me importa con qué enfermedades termine regresando a casa. Un resultado.
Pero sí me disculpo porque la iglesia les dirá que siempre me quedo allí hasta altas horas de la noche saludando a la gente, y algunos de ustedes han estado aquí antes de los debates, y extraño hacerlo. Lo siento, pero espero que comprendan la sabiduría cuando todavía me quedan 3 semanas y media de enseñanza y debate para intentarlo y no me siento nada bien. Así que por favor oren por mí de esa manera y espero verlos en un par de semanas. Gracias por dejarme hablar. La única razón por la que puedo estar allí para dar la mano es que tengo 3 hijos pequeños, así que ya lo tengo todo. Bien, mientras avanzan, si eres un joven fuerte y quieres ayudarme durante unos 5 minutos, guarda estas piezas del escenario. Te lo agradecería mucho si pudieras dedicar tiempo. De lo contrario, que tengas una buena noche. Gracias por venir. ¿Mis libros? Oh,